La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. Presenta el Evangelio de hoy, miércoles 3 de agosto de 2022. Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. Jesús marchó de allí y se fue en dirección a las tierras de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar: «Señor, hijo de David, ten compasión de mi hija, está atormentada por un demonio». Pero Jesús no le contestó ni una sola palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros». Jesús contestó: «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Pero la mujer se acercó a Jesús y puesta de rodillas le decía: «Señor, ayúdame». Jesús le dijo: «No se debe echar a los perros el pan de los hijos». La mujer contestó: «Es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le dijo: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo». Y en aquel momento quedó sana su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es posible que después de haber escuchado el Evangelio, algunos de nosotros lleguemos a pensar que Jesús se estaba portando mal con aquella mujer cananea, que estaba asumiendo una actitud totalmente distinta de la que debería ser. Pues no es nada de eso. Recuerden que la palabra de Dios aconteció en un contexto, en un tiempo real y en un contexto propio, el contexto de los judíos. Y por supuesto, para poder comprender esta palabra también tenemos que saber que los judíos le decían a los extranjeros, a los que no eran judíos a los extranjeros les decían perros. No es el término como literalmente nosotros pudiéramos entender, no. Es que los judíos le decían a los extranjeros, les decían perros. Y entonces, pues Jesús no está haciendo nada malo, sencillamente Jesús está cumpliendo con la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que primero el Mesías llegara a la casa de Israel, a los israelitas, a los judíos, para salvar a los judíos, y a partir de los judíos entonces la salvación iría tomando fuerza en todos los demás habitantes de la tierra. Por eso, en el versículo 24, Jesús le contestó a los discípulos: «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Él estaba cabalmente haciendo la voluntad de Dios, como lo hizo hasta que murió en la cruz, y por eso le dijo: «Padre, todo está cumplido». Entonces, ¿qué pasa? Que lo que quiere el Señor enseñarnos hoy en el Evangelio es que también los extranjeros tienen derecho a la salvación, pero en el momento previsto. Claro, esta mujer cananea lo que hace es adelantar ese milagro de Jesús con respecto a los extranjeros. Era ella y su hija, que estaba poseída, dos mujeres extranjeras que lo que hicieron fue adelantar el trabajo de Jesús y el trabajo de la iglesia en tierras extranjeras, fuera de Israel. Pero la mujer, dice, fíjense ustedes en el versículo 25, la mujer se acercó a Jesús y puesta de rodillas le decía: «Señor, ayúdame». A pesar de lo que Jesús estaba diciendo y ella estaba escuchando, se le acerca y de rodillas le dice: «Señor, ayúdame». Jesús le dijo: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». O sea, no está bien darle las gracias que les corresponden primero a los judíos, a los israelitas, al pueblo de Dios. No está bien dárselo a los extranjeros. Quizá esto nos cueste comprenderlo, pero si vemos bien la explicación que les acabo de dar, entonces no va a haber problema. No deben echar a los perros el pan de los hijos. La mujer contestó, fíjense,
con qué valentía la mujer le contesta: es verdad, Señor, es verdad lo que tú dices. Pero también los perritos, o sea, también los extranjeros, los que no somos israelitas, los que no pertenecemos al pueblo de Israel, también tenemos derecho a la gracia de Dios, dice aquí. Pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué comprende Jesús con eso? ¿Qué entiende Jesús con eso? Que esta mujer ya había sido tocada por el Espíritu Santo para que llegara a los pies de Jesucristo y suplicara el milagro. Por eso en el versículo final del Evangelio Jesús le dice: mujer, qué grande es tu fe, qué grande es tu fe. Era una extranjera. Los extranjeros no creían en Jesucristo, o sea, no eran cristianos todavía. Esa mujer a partir de ese momento pues se hizo cristiana. Me imagino yo que después se haría bautizar ella y su hija y se unirían a la comunidad cristiana. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo la gracia de que nosotros no hagamos lo mismo que hacían los judíos, de cerrarle las puertas de la misericordia de Dios a los demás, que a veces nos atrevemos a decirle a la gente: no, usted no puede entrar aquí en este templo, usted no puede celebrar aquí esta misa con nosotros, o usted no puede pertenecer a nuestro grupo porque usted no es cristiano, o porque usted no está en nuestro equipo, en nuestro grupo, en nuestra comunidad. Que no hagamos eso, sino que como cristianos más bien nos alegremos cuando llega alguien buscando a Jesús, así como esta mujer, suplicando la misericordia de Dios, y entonces nosotros tenemos la oportunidad de convertirnos en instrumentos de esa misericordia de Dios, acercarlos, enseñarles, mostrarles el camino, decirles lo que tienen que hacer para que ellos entonces también puedan recibir la misericordia como la hemos recibido nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos a ser misericordiosos como el Padre. Espíritu Santo, ayúdanos a ser misericordiosos como Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos a ser misericordiosos como tú. Espíritu Santo, ilumínanos. Espíritu Santo, ayúdanos a estar siempre alerta para que cuando se presenten aquellos hermanos que todavía no creen en Cristo, nosotros sepamos abrigarlos en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les habló Marlon Tobar de la Palabra de Dios al Día en su 26 aniversario, 12 de agosto de 2022. Número de contacto 0412-374-5420. No se le olvide por favor enviar el Evangelio a sus contactos, y si quieren agregar algunos contactos directamente, pues lo pueden hacer a través de ese número 0412-374-5420. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar